Tiempo de otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Esta noche nos acompaña el director de la revista Contralínea, el estimado, respetado y admirado Miguel Vadillo. Te agradezco mucho, Miguel, que nos acompañes. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Y hay muchos temas, ¿no? Le entramos, si te parece, por la extradición anunciada hoy por parte de las autoridades de Israel a México de Andrés Roemer. Y muchos se preguntan si el Poder Judicial no va a hacer sus cochinadas, en este caso tan mediático, por las decenas de presuntas víctimas que denuncian a Andrés Roemer, un personaje en su momento muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas. Y también otros se preguntan si correrá la misma suerte Tomás Cerón de Lucio, Miguel. Sí, Vicente, fíjate que este empresario, supuesto intelectual, escritor, exdiplomático, y quien le gustaba mucho hacer, tenía asociaciones civiles también, una que se llama Poder Cívico, y a través de las cuales pues manejaba millones y millones de pesos. Pues ya se le acabó el tiempo y llegó el momento de su extradición. Alguien que además es muy activo en la parte legal, porque ha demandado también él a sus víctimas, que parezca un cuento kafkiano, realmente ha procedido presentando demandas por difamación en contra de alguna de sus víctimas, y creo que de algún periodista o de alguien que se atrevió a criticarlo. Hoy ya no le queda tiempo, se anuncia para mediados de este mes la extradición de Andrés Roemer, luego de muchas gestiones que hizo el propio presidente de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el gobierno de Israel, porque ya lleva más de 2 años la petición de que este sujeto fuera extraditado a México. Está acusado, como bien comentas, de muchas violaciones y abusos sexuales en contra de por lo menos 61 mujeres, Vicente. Pero no es solo este expediente que se tiene abierto en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de Andrés Roemer. También tiene un expediente en la Fiscalía General de la República por denuncias presentadas tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera como por el Servicio de Administración Tributaria, precisamente porque todo esto que operaba él, estas empresas, asociaciones civiles y fondos que recibía, muchos donativos a través de la asociación civil, pues eran enviados al extranjero, se utilizaban los circuitos financieros y del extranjero para triangular muchos millones de pesos, también a través de empresas fachadas, que es esta modalidad de empresas como fantasmas que son constituidas o creadas por diversos sujetos, pues precisamente para ocultar el origen del dinero, otras para evadir el pago de impuestos y unas más para blanquear dinero sucio. Entonces también esta investigación está abierta en contra de él y que seguramente una vez que esté en México le van a fincar más responsabilidades penales, otros procesos penales por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Es decir, este excónsul mexicano en San Francisco, Andrés Roemer, pues parece que tiene todo perdido. Dices tú que, bueno, vamos a ver qué hace el Poder Judicial. Me parece que acá, digo, entiendo que ha sido un cinismo brutal de los jueces, de magistrados y ministros, de proteger a delincuentes de cuello blanco, proteger a narcotraficantes, a defraudadores, a empresarios corruptos. Pero esto ya habla de un asunto muy delicado que está mediáticamente muy publicitado en la prensa, de muchas mujeres que han dado testimonios públicos, otras han presentado denuncias penales en la Fiscalía General de Justicia, en fin, son muchas las denuncias, tanto públicas como judiciales, que se han hecho contra Andrés Roemer en distintos momentos, desde hace ya tiempo, y sería muy cínico, sería tremendo que el Poder Judicial se atreviera, que algún juez o algún magistrado se atrevieran a liberar a este excónsul mexicano. Yo creo que
va a llevar a cabo sus juicios en prisión, porque se trata de delitos graves, y que va a ser condenado a muchos años de prisión por todo esto que hacía. Realmente se trata de un depredador sexual, Vicente, un sujeto que aprovechaba sus posiciones de poder que había logrado, porque pues era empresario, intelectual, escritor, diplomático, y desde esas posiciones de poder, pues, ayudar o ofrecía conseguir empleo para a varias mujeres, jóvenes todas, y pues aprovechaba, las llevaba a su casa y abusaba de ellas. Entonces, hay testimonios muy claros, muy contundentes, digamos, contra esta persona, y pues no parece que pueda librarse de todo este proceso judicial, Vicente. Yo tengo mis dudas, querido Miguel, porque uno se preguntaría cómo es que pudo ser embajador de la buena voluntad de México ante la UNESCO, cómo es que pudo ser cónsul general de México en San Francisco, un personaje, un depredador sexual, como lo has llamado bien, al menos son las acusaciones de decenas de víctimas. Solamente se entiende por lo que ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus años de gobierno, el tráfico de influencias y cómo estos personajes, pues sí, eran traficantes de influencias en la élite, arriba, querido Miguel. Sí, tienes razón de tener dudas de que realmente tuvo esos nombramientos antes de que se conociera su modus operandi de abusar sexualmente de muchas jóvenes, de muchas mujeres que buscaban trabajo. Pero una vez que se dio a conocer, bueno, pues ya prácticamente tuvo que huir del país, refugiarse en un país que consideró, como su origen es judío, consideró que no lo extraditaría a México. Vemos que ya hasta el propio tribunal, un tribunal de Israel, determinó que procede la extradición porque son muchas las evidencias, e Israel estaba quedando como un país, como un gobierno de un país que protege a violadores sexuales, que protege a torturadores como Tomás Herón, y que, bueno, pues es otra de las gestiones que faltan por concluir para que también sea extraditado este exfiscal general de la República, que también que intervino en la desaparición y en la investigación y en todo el sembrado de pruebas y torturas en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Es decir, Andrés Ruemer va a regresar a México, va a estar encarcelado seguramente en un penal de máxima seguridad, habrá que ver también, pero pues tiene todo en contra. Mira, entiendo la perversión de los jueces y de magistrados, pero seguí aquí, quedarían muy exhibidos. A veces cree uno que son tan cínicos que son capaces de hacer esto. Me parece que en este caso concreto van a tener que sujetarse a lo que marcan las leyes, y a Andrés Ruemer le espera una enorme sentencia para lo que le resta de vida. Pero hablando de esta otra cosa, esto que presentábamos en la pantalla, de esta diagrama de todos los negocios, las transferencias de dinero de Andrés Ruemer, y que fue elaborado precisamente por el SAT, con información del SAT y por la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde en los últimos 2 años y medio se le ha seguido la pista de todos los movimientos que hacía Ruemer, y se han encontrado empresas fachada, empresas fantasma con las que operaba, o por ejemplo, la Asociación Civil Poder Cívico, de la cual él es socio, es creador de esta asociación civil, y mediante la cual, por ejemplo, acumuló cerca de 600 millones de pesos y pudo deducir todos esos millones para no pagar impuestos también. Parte de ese dinero salía al extranjero, hacía movimientos internacionales, en fin, marcan operaciones que según la autoridad fiscal y financiera consideran son operaciones irregulares, operaciones que estarían marcadas con presuntos delitos que pueden ser desde evasión fiscal hasta lavado, blanqueo de capitales. Entonces es interesante lo que va a pasar, porque no solamente son los delitos de violación y de acoso
y abuso sexual agravado, los que tendría este exdiplomático mexicano, que efectivamente, como tú decías, había sido nombrado embajador de la buena voluntad por la UNESCO, y bueno, pues gozaba de prestigio intelectual, de escritor y de un hombre que decía que tenía una asociación civil que promovía el pensamiento, promovía las buenas costumbres y promovía todo, exactamente todo lo que él violaba de manera directa. Entonces, le espera un largo proceso a Andrés Ruemel. Por ejemplo, Vicente, él había creado una compleja red financiera que vinculaba a México y el extranjero para mover cientos de millones de pesos a través de empresas y asociaciones civiles. Algunas de ellas tienen alertas de la autoridad financiera y están clasificadas como empresas fachada, de acuerdo con la propia autoridad, pues presuntamente para evadir al fisco y para blanquear capitales. Y entre las operaciones que había realizado, recibió 27.800.000 pesos entre 2013 y 2019 por concepto de servicios de parte de una empresa que se llama Desarrollo de Proyectos Sinosura, que es una persona moral que presenta coincidencias con el domicilio fiscal de Asociación Civil Poder Cívico, de la cual, como te comentaba, él es socio y el representante legal, es decir, la empresa de la cual recibías todas esas cantidades de dinero está en la misma dirección fiscal que la Asociación Civil Poder Cívico, de la cual él es creador. Es decir, hay una relación muy estrecha de estas empresas y sociedades civiles que eran utilizadas por él para mover mucho dinero y para evadir el pago de impuestos. De acuerdo con el SAT y la UIF, en la información que tenemos, los expedientes que tenemos de estos dos organismos financieros, está siendo investigada la empresa Desarrollo de Proyectos Sinosura, que realiza transacciones con otra empresa que se llama Starcom Worldwide, que también está sujeta a investigación, pero esta por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que encabeza precisamente la fiscal María de la Luz Mijangos en la Fiscalía General de la República. Y de acuerdo a los registros del SAT, aparecen como presidente de Poder Cívico Pablo Corquidi Abud, también de origen judío, y como secretario Bernardo Noval Bravo, como vocal Germán Emiliano Calderón Carmona, y como representante legal precisamente es Andrés Ruemer Slomiansky, que es el segundo apellido de este sujeto. Entre 2003 y 2020, Vicente, Poder Cívico realizó transferencias internacionales a 16 países, o sea, no se sabe ahí cuál es el motivo, algunos de ellos considerados paraísos fiscales, por 47.896.426 pesos y también por $1.500.000, que al tipo de cambio actual, bueno, pues rebasa los 25 millones de pesos. De ese monto, los envíos de dinero que hizo esa asociación civil, o sea, Poder Cívico, se concentraron principalmente en Estados Unidos, a donde transfirió 34.149.259 pesos y $1.384.000. En las declaraciones de Poder Cívico, porque son los datos, esta parte fina que hacen las autoridades financieras, Poder Cívico declaró ingresos en 2014, de 2014 a 2019, un periodo de 6 años, de 562.491.991 pesos, de los cuales, por ser una asociación civil, tuvo deducciones por 567 millones, es decir, 5 millones más de lo que obtuvo de ingresos. Dedujo todo el total, el 100% de esos ingresos los dedujo de impuestos, no pagaron impuestos de ese dinero. En 2021, esta misma asociación civil recibió 3 donativos, uno por 29 millones, y esto es lo grave, de parte del sector público nacional, de acuerdo con la referencia que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT. No sabemos qué dependencia o qué dependencias le entregaron este dinero como, pues, como donativo. Imagínate, 29 millones de pesos darle donativos a este Poder Cívico que era manejado por Andrés Ruemer, que ahora se sabe es un depredador sexual.
En el momento hay otro donativo que corresponde a una persona moral que tampoco está siendo identificada, es decir, una empresa que le transfirió 16.207.783 pesos. Y una persona física, también sin identificar, le entregó 43.312 pesos. Esta cantidad ya fue menor, pero lo interesante aquí es pues que tendrá que explicar el gobierno, el actual gobierno, porque en 2021 se le dio estos 29 millones de parte del sector público, Vicente. Mi querido Miguel, déjame preguntártelo así, y estoy leyendo nada más para confirmar lo que dice el comunicado de la Embajada de Israel en México. Aunque no existe un acuerdo de extradición entre Israel y México, y dado que Israel es un país que respeta el Estado de Derecho y no un refugio para criminales, Israel trató la solicitud con toda la seriedad y continuará haciéndolo en el futuro. Israel concede la máxima importancia en llevar a criminales a la justicia y promueve la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia. Esto lo informaron o lo dijeron cuando se dio a conocer el arresto de Andrés Roemer. Si están comprometidos con llevar a la justicia a un presunto depredador sexual, también correrá la misma suerte un torturador como Tomás Cerón de Lucio, o tú crees que es un caso aparte por las conexiones que llegó a desarrollar Tomás Cerón, quien no se había dedicado necesariamente a guardar un bajo perfil, ha concedido sendas entrevistas, uno de los personajes señalados como constructor de la verdad histórica en el caso Ayotzinapa? ¿Ves diferencias o crees que va a correr el mismo camino el caso de Tomás Cerón? Entiendo que Israel tendría una relación, digamos, estrecha con Tomás Herón, porque Tomás Herón adquirió equipo de espionaje a Israel. Entonces hay compromisos ahí que pudieron haber establecido, pero ante las evidencias y ante lo que está sucediendo y este primer paso de extraditar a un sujeto acusado por 61 mujeres de violación, abuso y acoso sexual agravado, me hace creer que sí va a ser extraditado Tomás Herón, porque es más grave. Bueno, no es que sea más grave, pues está mal que diga yo eso. Es también muy grave los delitos que cometió Tomás Herón, que fue entorpecer las investigaciones, fabricar evidencias, torturar a testigos y algunos otros testigos involucrados en todo este caso de desaparición de los 43 estudiantes normalistas, fueron asesinados también. Es decir, para generar una falsa verdad histórica y frenar la investigación que seguramente apunta a actores políticos, como ya se vio, que involucra directamente inclusive al propio expresidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además de otros militares o miembros de las Fuerzas Armadas, porque también hay marinos y hay personal del ejército, hay policías y hay otros políticos involucrados. Entonces, es algo sumamente grave la desaparición de 43 jóvenes estudiantes y Israel pues no tendría más remedio que tenerlo que extraditar también. Yo sí creo, confío en que va a ser extraditado Tomás Herón, además por este antecedente que estamos platicando de él, que es lo de Andrés Roemer. Si extraditas a este sujeto que está de violaciones, pues también vas a tener que extraditar a Tomás Herón, que está acusado de fabricar evidencias de un grave delito como es la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Yo creo que sí va a ser extraditado, que Israel va a tener que devolverlo a México. No, ya no hay elementos para que sigan protegiéndolo, para que siga estando en su territorio oculto, escondido de las autoridades mexicanas, y bueno, tendrá que ser juzgado una vez que llegue al país. Pero sí me parece que no hay más remedio, que Israel va a tener que extraditar a Tomás Herón. Están los ojos del mundo literalmente en torno a Tomás Herón y al gobierno de Israel, porque sigue protegiendo y sigue manteniendo en libertad en ese país a Tomás Herón. Vicente.
Maestro, yo voy a decirlo así con letras mayúsculas. A mí lo que me da miedo es el Poder Judicial. Déjame insistir con esto. Hoy, un tribunal desecha orden de aprehensión contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República anuncia procedimiento legal contra jueces y magistrados y ya tenemos el comunicado de la Fiscalía General de la República 534/23 con fecha de hoy, 3 de octubre de 2023 en la Ciudad de México. La Fiscalía General de la República informa: después de haber obtenido de un juez de control orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de Genaro G., por habérsele descubierto un ingreso injustificado inicialmente de más de 43 millones de pesos durante su gestión como servidor público en el periodo de 2000 a 2012 y sin que los mismos consten en sus declaraciones fiscales y patrimoniales, lo cual está confirmado por diligencias periciales contables. Ahora el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal del primer circuito resolvió que se niega el mandamiento judicial obtenido. Lo anterior, aun cuando con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos, lo que violenta los principios de legalidad y el debido proceso. El tribunal, integrado por los magistrados Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, violentando el artículo 224 del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos, el cual establecía, y cito: se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tomaron la decisión mencionada. En razón de lo anterior, se iniciará el procedimiento legal en contra del juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López, quien inicialmente negó la orden, y de los magistrados que confirmaron dicha negativa, toda vez que actuaron en contra de la Administración de Justicia. Es muy importante señalar que existen otras 3 órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos en contra de Genaro G. Pues dame tu opinión, Miguel. Ahora resulta que hay tribunales que defienden también a Genaro García Luna y ya esto ya raya en lo grotesco, Miguel. Sí, hemos hablado del cinismo del Poder Judicial, hemos hablado de casos concretos, hemos venido dándole seguimiento a todos estos delincuentes, tanto de cuello blanco como de narcotráfico, defraudadores, evasores fiscales, etcétera, cómo han obtenido beneficios por parte de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es este Poder Judicial que preside actualmente la ministra Norma Piña, que se han sentido con autoridad, con valor, para empezar a liberar a muchos delincuentes, Vicente. Lo están haciendo con la anuencia de los ministros de la Suprema Corte y con la anuencia de su presidenta, Norma Piña. Entonces han tomado decisiones, o están tomando decisiones que más bien, pues esto es injustificable con todas las evidencias que hay. Un sujeto preso en Estados Unidos, que se ha confirmado su involucramiento directo con el narcotráfico, que estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno del PAN, y que estuvo ahí precisamente para hacer negocios, para obtener dinero sucio del crimen organizado. Y con todos estos elementos, con todo lo que los contratos que obtenía también del gobierno federal de priista en su momento, porque tenía empresas también al mismo tiempo que era servidor público, en fin, hay demasiadas evidencias, y cuando ve uno esto, dice uno, bueno, pues ¿de qué justicia estamos hablando en este país? ¿O de qué se va a tratar? ¿Hasta dónde van a llegar los miembros del Poder Judicial para el cinismo con el cual ahora están determinando sus fallos en los procesos judiciales que llevan a cabo?
la verdad, pues ya son exhibidos, están siendo exhibidos ante la población, Vicente. Me parece que la población ya ha emitido un juicio contra todos estos jueces, magistrados y ministros corruptos que, torciendo la ley, o la venden al mejor postor simplemente, porque no te explicas cómo con tantos elementos estén haciendo este tipo de fallos y determinando que, pues no, García Luna, que es inocente, que no hay elementos, ¿no? Por supuesto, esto no significa que García Luna pueda de una u otra manera quedar en libertad, pero lo que sí es de que donde empiecen a fallar a favor de García Luna en México, pues México va a quedarse sin muchos elementos, empieza a quedarse sin muchos elementos para estar peleando la enorme fortuna que acumuló Genaro García Luna y su familia en empresas, en movimientos de dinero que hacían, y que mucho de ese dinero está en Miami, como sabemos, muchas de esas inversiones, juicios que también están llevándose a cabo allá. Ahora resulta que Estados Unidos, la justicia en Estados Unidos es, digamos, la que está cumpliendo con su deber, mientras que la justicia mexicana, pues está corrompida hasta el tuétano, a tal nivel que están liberando de cargos a este delincuente vinculado con el narcotráfico, ¿no? Bueno, pues es que es inexplicable esto, y sigue quedando entredicho el Poder Judicial mexicano, y sobre todo la población mexicana queda indefensa ante la corrupción de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, Vicente. Esto que mencionas es relevante. Me acuerdo, Miguel, que en algún momento había un debate de si Genaro García Luna debería de ser juzgado por las leyes estadounidenses o enviado a México. Algunos decíamos, no, que se quede en Estados Unidos para que se haga justicia por estos antecedentes de los que hablamos. Lo de Estados Unidos, el caso, el juicio por el que ya se le declaró culpable continúa y cerrará con la sentencia en los próximos meses. Eso no se lo quita de encima ni yendo de rodillas a la Basílica de Guadalupe, pues. Eso es una cosa. Pero esto que está mencionando el maestro Miguel Vadillo es importante, porque con estas decisiones en el Poder Judicial se queda sin elementos, bueno, o tendría menos elementos el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para ir ante las cortes, ante la autoridad estadounidense, e intentar recuperar todo este dinero que se señala es mal habido, y que también es mucho del dinero que le han descongelado a la esposa de Genaro García Luna, el dinero en Estados Unidos, y pues que de alguna manera también esto que deciden y de lo que estamos comentando en este tribunal, pues da de alguna manera la razón a ese descongelamiento de cuentas que ocurrió el día en que Genaro García Luna era declarado culpable por un jurado en Estados Unidos. La cobertura que hicimos, por cierto, en conjunto, en alianza Contralínea y Sin Censura TV desde Nueva York. Y ese mismo día a la esposa de Genaro García Luna le descongelaban las cuentas acá en México. Por ahí va la cosa más o menos, ¿no? Para aclarar los caminos, Miguel. Sí, acá la pregunta, Vicente, sería ¿cuánto le pagaron a estos magistrados para cambiar este fallo, para resolver en favor de García Luna y decir que pues no es responsable de estos, de haya cometido falta por estos millones de pesos que está siendo acusado? Me parece que volvemos al mismo tema, el cinismo del Poder Judicial, la corrupción y el aval que tienen de su presidenta Norma Piña, que les ha dicho, ustedes tienen total autonomía y libertad para dar sus fallos como ustedes quieran, no como lo dicte la ley, no como lo dicte la justicia, sino como realmente como les convenga, Vicente. ¿Y cómo les conviene? Bueno, pues sabemos de la enorme corrupción en donde la gente de dinero, hablamos de empresarios y hablamos de delincuentes de cuello blanco y hablamos de defraudadores financieros y hablamos por supuesto de narcotraficantes que tienen dinero y pues van y compran a jueces, magistrados y ministros. Entonces estamos hablando de una enorme corrupción del Poder Judicial. ¿Cuánto les pagaron a estos magistrados? Si es pregunta, para entonces dictaminar un fallo de esta naturaleza y quedar exhibidos. Ya se mencionan los nombres de estos magistrados, se les exhibe seguramente mañana en la conferencia de prensa matutina, el presidente dará
los nombres de estos magistrados que han fallado de esta manera, violentando el Estado de Derecho, violentando las leyes, violentando algo que prometieron respetar, que es la Constitución, porque pues prefieren seguir con sus actos de corrupción, Vicente, es sumamente grave. Y sí, efectivamente, si empiezan a fallar de esta manera, es que entendemos que los abogados de García Luna, la familia de García Luna, están yendo a visitar a jueces magistrados para torcer la ley, para ver de qué manera empieza García Luna a librar todos estos procesos. Y ya lo que están buscando no es que García Luna quede en libertad, porque como bien explicas, pues Estados Unidos solamente falta que den el fallo, que den la sentencia, perdón, el fallo es culpable, que den la sentencia de cuántos años va a estar en prisión Genaro García Luna en Estados Unidos. Pero lo que nos interesa también es los procesos que se llevan en Miami, en los tribunales de Miami, para recuperar todos esos millones de dólares que García Luna sacó del país y que obtuvo de manera ilícita, hasta dinero del presupuesto público, y se llevó a Estados Unidos. Y entonces, si empiezan a fallar acá, pueden entorpecer los juicios que se lleven a cabo en aquel país, Vicente. Miguel, también hablemos de las campañas políticas. Primero la nacional y luego, si quieres, también podemos dar una repasadita a la de la Ciudad de México. Mario Delgado y la doctora Claudia Sheinbaum, Mario como presidente del partido, Claudia Sheinbaum como la coordinadora de la defensa de la 4T, han señalado que Morena va a investigar que sus candidatos no tengan vínculos con el crimen organizado, que las fiscalías serán las encargadas de la revisión. La propia Claudia Sheinbaum y Mario Delgado se reúnen con legisladores ebrardistas o cercanos a Marcelo Ebrard. Creo que sigue quedándose solo o está cada vez más solo Marcelo Ebrard en esta operación cicatriz total, es lo que yo entiendo, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Y también el presidente hoy en la mañanera confirma que Claudia Sheinbaum ya aceptó la protección ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional rumbo al proceso del 2024, que nos llevará a la definición del sucesor o sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas de las noticias que circulan en torno precisamente a estos recorridos, campañas, y si a eso le sumas los resultados de la encuesta de Covarrubias y Asociados, que Claudia Sheinbaum aplastaría políticamente hablando, si hoy fueran las elecciones, a la candidata del frente de Claudio X González, y me refiero a Xóchitl Gálvez. Sí, fíjate que en esto de las campañas, pues es muy bueno que el Estado, que el gobierno federal les dé protección a los aspirantes, porque estamos viviendo un clima que se está presentando de violencia en varios estados del país. Las campañas, como sabemos, pues los aspirantes, los candidatos van a empezar a viajar a los estados de la República, y hay que darle seguridad a los aspirantes de todos los partidos políticos que participen. Son muchísimas candidaturas, porque no solamente está la presidencial, están las 9 gubernaturas y están de los congresos de los estados de la República, en fin, son demasiadas candidaturas. Entonces tiene que dárseles protección para evitar cualquier acto que pudiera manchar la continuidad democrática de este país, Vicente. En el caso concreto de Claudia, pues ella ya por supuesto que iba a aceptar. Xóchitl, que está revisando en qué condiciones, y seguramente van a poner ahí alguna restricción para ver quién va a ser los que la cuiden, etcétera. Van a poner algunas condiciones, los grupos políticos que la respaldan. Sin embargo, dice uno, bueno, pues realmente tienen preocupación de que sean vigilados, o en el caso de Xóchitl Gálvez, ¿no? Realmente a Xóchitl no se le tiene que vigilar nada absolutamente. Todas las tonterías que se le ocurren las hace públicas ella misma, Vicente. Y en el caso de los otros aspirantes, bueno, pues vemos que Marcelo Ebrard sigue sosteniendo de que va a aparecer en la boleta electoral, en la candidatura presidencial.
ya hay muy abierto las manifestaciones del Movimiento Ciudadano para que Marcelo Ebrard vaya como candidato, como aspirante de ese partido, por lo menos que se apunte, dice Dante Delgado, para contender. Hay otros contendientes, sabemos que está el gobernador de Nuevo León muy activo también, tiene interés, y él dice que debe de ser alguien de Movimiento Ciudadano, no alguien externo de otro partido político, que sería Marcelo Ebrard. Pero todo sigue apuntando precisamente a que Marcelo se va de Morena y va a contender por un partido político distinto a la alianza que se había formado Morena Verde Partido del Trabajo, porque pues acá ya no lo puede hacer, pero Marcelo, yo sigo creyendo que todavía podría negociar tanto con Movimiento Ciudadano como el Partido Acción Nacional, Vicente, con esa coalición, porque vemos que la campaña de Xóchitl Gálvez pues sigue en picada, no levanta absolutamente nada. La señora ya se movió inclusive a Estados Unidos, a la frontera, está visitando varios estados de la República, está haciendo su trabajo, tratando de ganar adeptos, pero bueno, pues no convence. Y todos los antecedentes que hemos visto en los últimos días de Xóchitl Gálvez, como es hasta el plagio ya muy descarado que hizo de su tesis y que seguramente la UNAM tendrá que quitarle el título, se está analizando, va a ser citada a declarar, a dar su versión ahí ante las autoridades universitarias que están revisando este asunto. No hay forma de que se le defienda a Xóchitl Gálvez en esto y en todo lo demás, lo de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo y dio contratos a las empresas que también le dieron chamba o trabajo a sus familiares, a las empresas de su familia y de ella misma. O sea, no hay forma de que Xóchitl Gálvez crezca en esta contienda electoral que se avecina para 2024 y puede ser una ficha desechable. Yo sigo creyendo que Xóchitl Gálvez pueden bajarla de la candidatura presidencial. Y Dante Delgado ha dicho que Marcelo Ebrard tiene tiempo hasta diciembre para decidir si contiende por el Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República. Y entonces, en este lapso, en estos meses que faltan, podría darse una negociación y sustituir a Xóchitl Gálvez por Marcelo Ebrard, lo cual significaría, Vicente, una coalición pues fuerte finalmente, porque involucraría, pues además de esta alianza de PAN, PRI, PRD, involucraría a Movimiento Ciudadano y a un candidato o a un aspirante, como se llama Marcelo Ebrard, que tiene seguidores tanto en el Congreso, legisladores de Morena que tiene y del Partido Verde. Se habla de 40 diputados que estarían con Marcelo Ebrard y algunos seguidores, un grupo tal vez no muy grande, pero sí un grupo finalmente que están integrados actualmente en Morena y que quizá votarían por Marcelo Ebrard. Entonces, sí sería un grupo, digamos, con fuerza. Ya veríamos cómo se pelean entre ellos en las posiciones de poder, pero tampoco creo que eso les pudiera alcanzar para derrotar a la candidata Claudia Sheinbaum, quien cada vez se afianza más en sus aspiraciones presidenciales, en su candidatura, y también que pues, ha mostrado una solidez en su discurso, en su posición política e ideológica, muy congruente y concordante con el pensamiento del propio López Obrador. Entonces, todos los seguidores, que además sigue creciendo la aceptación del actual presidente de la República en el país, entonces esos seguidores pues estarían con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se vería ahora sí ya como un vil traidor si se va con cualquiera de los otros partidos políticos opositores, Vicente. Oye, nada más para cerrar esto de Xóchitl Gálvez, la propia Xóchitl es tan mala candidata que la propia Xóchitl Gálvez nos da herramientas para exhibir la hipocresía, la incongruencia de la oposición. ¿Qué le criticaban a Andrés Manuel López Obrador? Dejó el Jetta y ahora anda en Suburbans, en sus recorridos. Bueno, pues la corrieron, creo que fue por allá en Tabasco, de un poblado, entre abucheos, a Xóchitl Gálvez, porque llegó en un convoy de camionetas machuchonas y ella venía o iba en una camioneta Cadillac Escalade, que no es nada económica. Entonces dices tú, es una locura. Esta señora pues nos da las herramientas para decir, ¿qué le criticaban al presidente? Pues si lo hace igual o
entre comillas, peor su propia candidata. Así las cosas, pues, con esta oposición, Miguel. Sí, por supuesto, y no solo eso, o sea, además de todos estos calificativos que diste, también es una mentirosa, Vicente, una simuladora. Nadie le puede creer. Ella misma era cuando estaba en el Congreso, en el Senado, era una crítica del PRI en otro momento, y hoy está Alianza y habla bien del PRI. No hay forma de entender, esta alianza es contra natura, diría yo, aunque son lo mismo en la parte de corrupción, pero se han criticado durísimo entre ellos mismos y hoy están juntos, pues no sé, digo, en una hipótesis falsa que sería que ganara ella la presidencia, ¿cómo se repartían el poder estos políticos panistas y priistas, unos de ultraderecha, otros de derecha, y otros, pues quién sabe de qué ideología, porque la verdad ya no se les entiende, Vicente. Pero sí son unos ambiciosos vulgares, como les dice el presidente. A mí no me queda la menor duda, tanto Xóchitl Gálvez como todos estos dirigentes de estos partidos políticos, que han dado prueba de ello también. No es algo que se desconozca, la sociedad ya los tiene bien calificados, bien ubicados. Algo que también ha funcionado en la actual administración, en los 5 años que lleva el presidente López Obrador, es que ha generado una conciencia más clara en la población para identificar a los verdaderos adversarios del país, a los que han vendido al país, a los que han corrompido las instituciones, a los que se han robado el presupuesto público en cada sexenio, los que han sido asesinos hasta de sus propios militantes, el caso de Luis Donaldo Colosio. Es decir, hay tantas evidencias de lo nefasto que han sido estos gobiernos del PAN y del PRI, que pues la población ya los identifica de tal manera que cada día se hunden más. Y luego, ante la falta de candidatos o de posibles aspirantes a la presidencia, nombran a una mujer sin ética, inmoral, mentirosa. No hay forma de que la sociedad pueda apoyarlos. Y estas imágenes que veíamos de gente atrás, ahí en estos foros donde hay los Xóchitl Gálvez, pues vemos que son acarreados, perfectamente identificados con las banderas del PRI, del PRD y del PAN, o sea, gente que es pagada para que asista a esos mítines de Xóchitl Gálvez, pero no es tanta la gente, es decir, son gente que recibe un poco de dinero para ir a esas concentraciones y ver que Xóchitl Gálvez está con grupos de apoyo de la población. La población ya no apoya a estos políticos corruptos, Vicente, de tal manera que hay que tener confianza y creer que las próximas elecciones ya están marcadas desde ahora y nuevamente será Morena quien gobierne el próximo sexenio este país. Miguel, fíjate que para cerrar un tema que de hecho hoy retoma el presidente Andrés Manuel López Obrador, le insisten con el tema de Omar García Harfuch y hoy de hecho hace referencia a todos o casi todos de los aspirantes, al menos los más mediáticos de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T en la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Como ha salido esto del 68 y de los militares y del general García Barragán, abuelo de Harfuch, he tenido también que decir, ¿sí?, que si no hay pruebas y como son tiempos de elección, pues debe de actuarse con responsabilidad. Pero así como pido que no se juzgue a la ligera, que no haya juicios sumarios que no afecten a Harfuch, también quiero decir de que está participando como dirigente para ser dirigente del Movimiento de Transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, que me consta es una compañera muy comprometida, y está participando el doctor Hugo López-Gatell, que
nos ayudó mucho porque en los tiempos de sopilotes, todavía es temporada de sopilotes, el que daba la cara cuando la desgracia, la pandemia de COVID, que tanto dañó y que tanto nos preocupó, pues sabían quiénes lo que querían era nada más sopilotear, sacar provecho del dolor, de la desgracia, porque ese es el grado de enajenación al que llegan por su conservadurismo. Entonces, se le lanzan, ¿no?, a Hugo, fuertísimo, pero ayudó muchísimo él, y tengo que decir lo mismo de Clara, y tengo que decir lo mismo de Harfuch, y tengo que decir lo mismo de todos, o sea, porque aquí ni modo, y además, ¿quién va a decidir al final? Pero no solo en el caso de ellos, en el caso de quienes van a ser las autoridades en la Ciudad de México y en el país, el pueblo va a decidir, y el pueblo ya está muy informado y no se va a dejar manipular. Ya no es el tiempo de antes, ya pasó eso. Ya tenemos que celebrar que México es otro en cuanto a su desarrollo político, su nivel de desarrollo político. Hoy en la mañana decía yo que no hay, que sepa, a lo mejor ustedes me van a ayudar, un país en donde el gobierno se reúna todos los días, o los miembros del Gabinete de Seguridad se reúnan de lunes a viernes para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Si saben ustedes de algún gobierno que haga esto, me lo informan. Y también si saben que hay un gobierno que le informa a los ciudadanos cada 15 días de delitos cometidos, de sentencias, del combate a la impunidad, de las acciones de las distintas corporaciones de policía y de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos el gobierno cada 15 días informa de cuánto decomisan de droga? Hay una reunión, lo digo con todo respeto, ¿no?, pero no es para cuestionar a los del gobierno de Estados Unidos, no, es a los conservadores nuestros, porque nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos cada 15 días hay una reunión? Se decomisó tanto fentanilo, tanta marihuana, tanta cocaína, tantas armas, hubieron tantos homicidios. Se detuvo a tantos delincuentes.
se recibió en extradición o se envió a delincuentes de México, de Colombia, a tantas personas, o a China. ¿Hay esa información? Es que quise terminar tirando aceite, presumiendo. Bueno, nada más para que no estemos pensando que somos ni más ni menos que nadie. No somos más, pero tampoco somos menos. México es un gran país con un extraordinario pueblo y es ahora uno de los países con más prestigio. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice no hacer juicios sumarios, menciona a los otros aspirantes, no solamente a García Harfuch, porque ha sido un tema recurrente en las últimas 3 o 4 mañaneras. Mi querido Miguel, también leo lo que publicas y es aquí donde se pone color de hormiga la cosa. Sí, fíjate que sí, el presidente está repitiendo lo mismo que hizo con todos los aspirantes en su momento hacia coordinar la cuarta transformación a nivel nacional, en donde eran 5 hombres y una mujer, y en donde hablaba bien de todos, absolutamente. Él está en su papel exactamente, diciendo, a ver, si ve que están cargándole la mano en su momento a Marcelo Ebrard, él salió en defensa del propio Marcelo Ebrard, diciendo que, bueno, pues que entonces le juzgara a priori, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy pasa lo mismo acá, en donde hay 2 mujeres y 2 hombres que están buscando la coordinación para convertirse también posteriormente en los candidatos, en la o el candidato a gobernar la Ciudad de México. Y efectivamente, bueno, pues ahora lo que hacen los medios, los analistas también, pues es hablar de las posibilidades que tiene cada uno de ellos. Y bueno, siempre el perfil de alguien como Omar García Harfuch, que es policía de toda la vida, que ha estudiado para ello, que tomó cursos en el extranjero con la DEA, con el FBI, que es un policía especializado, digamos, que trabajó también en su momento en la Procuraduría General de la República en el sexenio pasado, y que pues se le ha vinculado, porque así lo dijo el propio subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de que sí estuvo presente en las reuniones donde se fragó la famosa verdad histórica, no porque él decidiera, Vicente, eso es claro que pues él era digamos un policía ahí que tenía una participación porque había estado en su momento coordinando cuerpos policiales en el estado de Guerrero en el momento de la desaparición y del secuestro de los estudiantes normalistas. Pero bueno, pues siempre un perfil policíaco de un candidato da mucho de qué hablar, sobre todo cuando se trata de que vas a presidir o a gobernar la capital del país, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que Claudia Sheinbaum tiene puesta su confianza en García Harfuch, pero los otros candidatos como Clara Brugada, una mujer con convicciones, una mujer que milita en Morena, que participa en política, que le tocó gobernar una delegación altamente sensible por su enorme población y también pues por una situación difícil en cuanto a la criminalidad que enfrenta la delegación de Iztapalapa, y que Clara Brugada lo hizo bastante bien, tiene una buena imagen y es una política que además tiene congruencia en lo que dice, en lo que hace, es una buena candidata. Ya hemos hablado de los otros aspirantes, el doctor López-Gatell, pues es alguien que a mi perspectiva tiene una buena imagen, salvo
los grupos opositores que lo atacaron brutalmente durante toda la pandemia, y él tuvo que enfrentar todos esos ataques, pero en general la población lo ve con buenos ojos, es decir, también es un buen aspirante a la candidatura para gobernar la Ciudad de México. Vamos a ver qué sucede. En el caso de García Harfuch, yo platiqué con personas del área de inteligencia del gobierno mexicano, y ellos me decían que hay expedientes complicados que tiene García Harfuch y que lo vinculan a grupos de ex policías que después de que fueron, digamos, despedidos, se convirtieron en delincuentes, y uno de ellos, esos grupos, se le conoce como los Brunos, y esto pues habla ahí de que también las áreas de seguridad nacional están atentas a quienes aspiran para presidir, para ser candidatos por alguna elección popular, en este caso para gobernar la Ciudad de México. Y esto llama la atención, ¿no? Que se le vincule y se le relacione por su propio trabajo, hay que decir, con quien fue policías federales, los famosos ex-GAFES, que son este grupo aeromóvil de fuerzas especiales, ¿no? Que él coordinaba también y que él estuvo al frente como comisionado en el estado de Guerrero, y que supuestamente este grupo de ex policías se dedicaban al secuestro, a robos, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo esto tendrá que irse aclarando. Me parece que también los órganos de inteligencia tendrán que dar estos informes, pues además del presidente, a los órganos correspondientes para que se haga la evaluación necesaria de quién puede presidir la coordinación de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, Vicente. Y esto es de lo que decimos, a ver, estos expedientes que se mantienen finalmente ahí en estos órganos de inteligencia, pues deberían de hacer públicos, deberían de darse a conocer para ver qué tan sólidas son estas evidencias de estas relaciones de García Harfuch. Hay que decir que por su propio encargo, pues tenía que mantener una relación con cuerpos policiales, con policías. Después, con el cambio de gobierno, pues sabemos que los policías federales, la mayoría de ellos fueron despedidos. Y más estos tipos de policías que eran policías supuestamente especializados y que, como se sabe, en el gobierno de Peña Nieto y en los gobiernos pasados del PAN, se habían convertido en miembros de la propia delincuencia organizada. Esa es su trayectoria de muchos de estos policías que formaban estos grupos especializados supuestamente en el combate contra el narcotráfico, y tenían un ejemplo de ello. El ejemplo de ello es, por supuesto, Genaro García Luna, que era el jefe el secretario de Seguridad Pública, y mira cómo terminó. De ahí que muchos de estos policías tuvieran problemas. El otro punto es, a ver, él no tomaba decisiones, García Harfuch no tomaba decisiones, pero estuvo en 2 reuniones, concretamente 2 reuniones, en donde estuvo también presente, fueron presididas por el presidente de la República en ese momento, Enrique Peña Nieto, y también por quien fuera secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y ahí se habló, se planeó y se fraguó la famosa verdad histórica. Y hay que pensar, esto involucra a Harfuch en esta posición de cómplice, de haber guardado silencio sobre este caso de desaparición. Se enteró de más cosas que todavía no cuenta o no dice. Tendrá que ser citado a declarar también ante la Fiscalía General de la República, o ya fue citado a declarar acaso por esto. Son cosas que tiene que enfrentar García Harfuch, porque busca ser el candidato a la gubernatura de la Ciudad de México, y su trayectoria policial pues pone en tela de juicio también estas aspiraciones, que también hay que decir, encabeza todavía hasta hoy las encuestas para ser el próximo candidato de Morena a la gubernatura de la Ciudad de México, Vicente. Por cierto, hoy mismo, en el que el presidente menciona que Claudia Sheinbaum sí aceptó la protección federal de la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares en el proceso rumbo a las elecciones del 2024, Omar García Harfuch descarta que vaya a solicitar seguridad extraordinaria en sus eventos, aunque recordó también que como exsecretario de Seguridad por ley tendría derecho a ella, tanto que le han criticado esto después del atentado, sobre todo aquel atentado presuntamente perpetrado por miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en calles de la ciudad, de nuestra capital, Miguel. A ver, la amenaza de muerte contra García Harfuch sigue latente, Vicente.
Ese es otro problema muy importante, qué bueno que lo mencionas. A ver, ¿cómo García Harfuch ahora dice, bueno, pues no requiero yo seguridad? Pues al contrario, se necesita la seguridad para darle seguridad no solamente al candidato o a la candidata, se necesita seguridad para todas las personas que asisten a estos mítines, Vicente. Porque en el caso de García Harfuch, que sigue bajo amenaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pues las personas que asistan a estas concentraciones que convoque este aspirante a la candidatura, pues están en riesgo, Vicente. Entonces, más que nada, él necesita esta protección de la policial. Sabemos que él sabe de este tema, pero me extraña mucho. Es lo que te digo, mira, él no es político, Vicente, y para gobernar una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, la capital del país, se necesita alguien que le sepa a esto, alguien que tenga experiencia en ello. La primera experiencia que tiene él es como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y bueno, pues eso es un trabajo policial, pero aquí se tiene que abordar temas porque tienen que ver con la política, con la economía, con la parte social. Es más complejo de lo que yo creo él está observando, y también quien lo está promoviendo para que gobierne la Ciudad de México. Es más complicado. Y esto de la seguridad, ¿cómo va a hacer campaña cuando es una persona, es un aspirante que tiene amenaza de muerte de un grupo delincuencial que es el más violento en este momento, como es el Cártel Jalisco Nueva Generación? Hay un riesgo hasta para los asistentes. Y esto de que no necesita seguridad, pues sabemos que anda en un vehículo blindado, pero con la más alta protección, y que anda con un cuerpo de seguridad ya. Pero además no solamente es para él, es lo que yo digo, también se necesita protección para los que asisten a las concentraciones y a los mítines que esté convocando, Vicente. O sea, hay un riesgo finalmente de que pueda haber un atentado en ese momento, que puedan poner alguna bomba en uno de estos actos. Nosotros, digo, tenemos ya una larga historia de convivir con los cárteles de narcotráfico, y estos sujetos están dispuestos a todos, y parece que a él le tienen una especial atención. El atentado que se vivió precisamente en una zona como Polanco, en el operativo que hicieron estos grupos delincuenciales, pues fue brutal. O sea, estamos hablando de un operativo de altísima planeación, con armas de altísimo poder. Entonces, no es cualquier cosa, pues me parece que es hasta arriesgado que él mismo busque una candidatura cuando está bajo esta condición. Me parece, sinceramente, una verdadera irresponsabilidad de Omar García Harfuch y de sus promotores, Vicente. La pregunta del millón es, ¿qué va a decidir la ciudadanía en la Ciudad de México, los residentes de la Ciudad de México? Y se pone muy interesante, y seguramente lo seguiremos analizando en estas mesas de investigación Contralínea Sin Censura TV, mi querido Miguel Badilla. Mi querido Miguel, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia diferente e inteligente para que los lea, para que los escuche y para que los vea sus diferentes esfuerzos? Claro, muchas gracias, Vicente, a todos los que nos ven y nos escuchan en este espacio Sin Censura Contralínea, y también los invitamos a que vean el portal y la revista y los espacios informativos en las redes sociales que tenemos, www.contralinea.com.mx, y estamos todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 del día, en un espacio donde presentamos nuestras investigaciones y hacemos análisis. Lo conducen dos reporteros experimentados, como son Nancy Flores y Sósimo Camacho, y también estamos en una mesa de análisis los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde, que también conducen Nancy y Sósimo, y por supuesto todos los días a las 8 de la noche contigo, Vicente, que nos haces el favor y la amabilidad de sacar a la luz todas estas investigaciones que hacemos en Contralínea, y que nos permite también analizar la situación del país. Muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazo, Miguel. Ya lo sabe usted que nos está viendo y escuchando, www.contralinea.com.mx,
y en todas las plataformas, así como YouTube. Apoye el periodismo de investigación. Nos estamos viendo mañana, Miguel, si te parece. Buenas noches, gracias, Vicente. Saludos. Miguel, director de la revista Contralínea, en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV, y todos somos Sin Censura. Seguimos avanzando porque se pone sabroso. Hay muchísimo más para ustedes a continuación.